Existe una tendencia a pensar que la actividad humana está regida por los designios de nuestra voluntad consciente. Sin embargo, la neurociencia cognitiva actual demuestra que la mayor parte de la actividad cognitiva se escapa a nuestro control voluntario, situándose en el plano de los mecanismos no conscientes. Entre ellos podría encontrarse incluso la libre voluntad, la libertad de adoptar decisiones. La libertad de la decisión, un engaño de la consciencia. Con este sugerente título, el profesor Antonio Crespo nos propone descubrir lo que podríamos llamar la parte menos consciente de nosotros mismos y su influencia en nuestra conducta. Antonio, gracias y bienvenido a Sin Distancias. Muchísimas gracias, Maite, y un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes. Antonio Crespo es profesor de Psicología de la Atención en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Como investigador, su actividad se centra en el estudio de la atención, la percepción, el procesamiento de la información mediante técnicas de registro oculares y su aplicación en muchos campos como el de la publicidad, el marketing o el consumo. De hecho, Antonio, tú fuiste el culpable, entre comillas, de que las cajetillas de tabaco tuvieran esas imágenes terribles. Cuéntanos un poquito esto. Bueno, más que culpable, fuimos los que validamos el impacto emocional de esas imágenes que actualmente aparecen en las cajetillas de tabaco. Y bueno, pues tuvo bastante repercusión ese trabajo en España y en la Comunidad Europea, donde ha sido uno de los trabajos referenciados realmente por la Comisión de Salud de la Comunidad Europea. Sí, me acuerdo que estuviste aquí en estos micrófonos contándonos. Sí, hace tiempo. Antonio, antes de entrar de lleno en el terreno de lo que es consciente y lo que es inconsciente, quizá convendría que aclararas el concepto de la libertad consciente. Exactamente, porque bueno, puede inducir a cierto error. Para aclararlo, vamos a imaginar lo siguiente. Le voy a pedir al oyente que suponga que estira su brazo, lo pone en posición horizontal con la mano extendida y por un momento determinado opta por hacer una flexión de la mano a través de la muñeca. La puede mover hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si yo le preguntara a la persona que lo hace qué ha sido antes, la intención de mover la mano o el movimiento, prácticamente todo el mundo nos va a decir que ha tenido una intención previa de mover esa mano, desplazar esa mano y posteriormente ejecutar el movimiento. Pues bien, lo que entendemos por libertad consciente, la voluntad consciente, o lo que tradicionalmente se ha llamado el libre albedrío en el campo de la filosofía, que ha tenido mucha repercusión, se refiere simplemente a la capacidad de controlar nuestras acciones, es decir, que somos, por decirlo así, propietarios de nuestras decisiones, de nuestra conducta racional, ¿no? Entonces, por eso, todos nosotros, a principio, y desde el punto de vista de la lógica, tenemos la experiencia subjetiva de que hemos sido los que hemos dado la orden cognitiva de mover esa mano. Pero ahora vamos a ver cómo puede haber por ahí ciertas cosas que nos puedan estar engañando y sea una falacia. Vamos a desmitificar esto, ¿no? Bueno, también otro aspecto que me gustaría que aclararas es lo que entiende la psicología actual por consciente y por inconsciente, pero estos dos conceptos. Exacto. Es importante además hacer esta distinción porque va a ser necesaria para explicar pues esta supuesta falacia de la libertad, ¿no? Imaginad, por ejemplo, pues un barreño, un cubo que lo llenamos de líquido. Vamos a llenarlo, por ejemplo, de vino tinto, de Cariñena o de Toro, que son vinos muy recios. Y entonces lo echamos y no observamos nada de lo que aparece por debajo. Cualquier objeto que se sumergiera dentro no lo observamos, ¿no? Pero cualquier otro objeto que estuviera por encima del nivel, que pudiera flotar, sí que somos capaces de observarlo. Bueno, yo suelo entender la mente humana de forma análoga a lo que sería ese recipiente. Es decir, hay una serie de procesos, de mecanismos, ideas, sensaciones, etcétera, que transcurren por debajo de un nivel de consciencia. Es decir, que es lo que correspondería al nivel no consciente o el nivel inconsciente. No vamos a hacer, hay muchos matices, ¿no? Y que correspondería pues a cualquier objeto que está metido pues dentro de ese cubo, pero que nosotros no lo vemos, ¿no? Y paralelamente existe un umbral por encima del cual cualquier pensamiento, cualquier idea es accesible, aflora la conciencia,
y permite planificar nuestras acciones voluntarias, que correspondería a cualquier objeto que flotara en la superficie del barreño que tenemos con nuestro líquido elemento, ¿no? Esta disociación entre lo consciente y lo no consciente ha sido muy tradicional en la psicología. Pues, seguramente al oyente le sonará mucho pues, lo que han sido pues, las tradiciones freudianas, psicoanalíticas, pero no vamos a entrar por ahí, sino que nos vamos a centrar un poco más en lo que la neurociencia actual ha aportado al estudio de lo no consciente y su influencia en el nivel consciente, ¿no? Para saber qué es el consciente, simplemente tenemos que tener en cuenta que de aquello que somos conscientes podemos informar y permite planificar nuestras acciones voluntariamente. De ahí el ejemplo de la mano, es decir, nosotros tenemos la idea de que conscientemente hemos dado una orden y esa orden ha hecho que, bueno, mediante los mecanismos motores del cerebro, la mano se haya sido flexionada, y por debajo de ese nivel está aquellos mecanismos de los que no podemos informar, pero ojo, sí que pueden afectar a nuestra conducta. Y vamos a ver cómo existen multitud de mecanismos de este tipo que pueden ser representados en muchas ejemplificaciones que vamos a ver, de cómo esto está realmente influyendo sobre nuestras acciones diarias. Pues este es el meollo de la cuestión que vamos a tratar hoy aquí. Entonces nos vas a poner una serie de ejemplos para ilustrar cómo ha avanzado, en definitiva, además la neurociencia cognitiva en el estudio de estos fenómenos. Efectivamente. Mira, hay una cuestión muy curiosa, por ejemplo, estos fenómenos, el nivel consciente y el inconsciente no son niveles que pueda decir, son totalmente separados. Por ejemplo, hay muchas conductas que al inicio se ejecutan en un plano consciente, reclaman atención, es lo que los psicólogos llamamos el procesamiento controlado. Es decir, necesitan atención, invertimos recursos cognitivos para ejecutarlas, pero con el paso de tiempo la habilidad, la práctica, la experiencia hacen que se vayan automatizando, lo que se llaman los procesos automáticos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es muy habitual, es conducir. La conducción, si todos recordamos la primera vez, los que conduzcan, la verdad es que cogieron un coche, pues observarán que aquello fue una aventura un tanto extraña, ¿no? El coche se calaba, daba tirones, cuando se metían las marchas raspaban. Los coches manuales no automáticos hay que saber hacer bien la coordinación entre lo que es el embrague, colocar la marcha, soltar poco a poco el embrague, acelerar, etcétera, etcétera. El conductor tiene que aprender a mirar por los retrovisores. Un error muy habitual de los inexpertos es que no suelen mirar los retrovisores, suelen mirar muy cerca del morro del vehículo, no lanzan la vista a lo largo, etcétera. Bueno, con el tiempo todo eso se va automatizando, es decir, la persona es mucho más fluida, hace los cambios de marcha sin mayores problemas, está acostumbrado a mirar para un lado, para otro, etcétera. Es decir, hay mucho mayor control de lo que es la conducta, en este caso la conducción, ¿no? Eso todos pues tenemos esa habilidad hasta que llega un momento en que multitud de este tipo de comportamientos conduciendo quedan prácticamente automatizados. Y se llega también al problema de que uno los tiene tan automatizados que comete el error, por ejemplo, de hablar con el móvil, ¿no? Pero claro, hablar por el móvil, que es una conducta consciente que estaría dentro del plano de la conciencia, puede llegar a interferir con ese tipo de mecanismos, ocasionando, pues bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Sí, que parece mentira a veces que hemos llegado a un sitio, no sabemos ni cómo, porque no recordamos ni el camino, ni lo que hemos hecho, sí. ni nada, simplemente hemos llegado a casa. Ese es otro ejemplo fantástico, y me alegra que lo lances porque existe a veces, la gente está a veces pues tan absorta en un pensamiento o en una idea y cuando a esa persona se le piden detalles de cómo, por ejemplo, ha llegado a su casa es incapaz de darlos, en el caso, por ejemplo, de una conducción donde le ha pillado un semáforo, donde ha parado, etcétera, etcétera. Otro ejemplo parecido es la conducta de caminar. Caminar es un comportamiento que está controlado en un plano inconsciente, ¿no? Pero, sin embargo, si uno piensa cómo aprendió a caminar, fue toda una aventura, ¿no? Y los padres que tengan hijos saben que dedican pues tiempo a ver cómo el niño va aprendiendo la coordinación de movimientos poco a poco, ¿no? Sin embargo, eso llega a un momento en que se automatiza y se realiza de forma pues, prácticamente impulsiva, automática, en un plano inconsciente. En este nivel inconsciente se sitúa también algo que ha dado mucho que hablar, como es la percepción subliminal y su aplicación al campo de la publicidad, ¿no es así? Así es. Esto ha sido durante muchas décadas, especialmente en torno a los años 50, 60, 70, tuvo mucha influencia, ¿no? El tema de la percepción subliminal, la publicidad subliminal y demás. Todo esto surge a partir de un famoso trabajo que seguramente muchos oyentes
lo han oído de referencias, entra dentro de los mitos de la psicología, pero lo que no saben los oyentes es que ese trabajo, pues bueno, tiene un secreto, ¿no? Es el famoso trabajo de las palomitas y la Coca-Cola, ¿no? Este trabajo lo realizó a finales de los años 50 James Vicary, que era un publicista y que estaba interesado en saber si realmente la exposición brevísima de una imagen podía afectar a la conducta posterior de esa imagen. ¿Qué hizo Vicary? Pues Vicary aprovechó la proyección de la película de Picnic, que aparece una extraordinaria King Novak, que la haya visto. Hay un baile pues muy sensual de King Novak ahí en una noche de agosto. Entonces, aprovechando la proyección de la película, lo que hizo fue insertar un fotograma entre el resto de fotogramas que aparecía: tienes hambre, come palomitas. Y posteriormente otro fotograma en el que figuraba: tienes sed, bebe Coca-Cola. Al final lo que observó durante el intermedio de la película es que el consumo de palomitas y el de Coca-Cola se incrementó de una manera considerable, ¿no? Y esto, lógicamente, pues abrió todo un mundo de expectativas, entre comillas, sobre la importancia del control de las conductas mediante técnicas subliminales. Es decir, la presentación de un simple fotograma realmente no fue percibida por ninguno de los asistentes, sin embargo, parece ser que sí que hubo una repercusión en su conducta. El trabajo de Vicary tuvo muchísima repercusión en aquella época, pero tal es así que en Estados Unidos la comisión que regulaba entonces el tema de la publicidad llegó a prohibir este tipo de técnicas por la polémica que se ocasionó por el control de las conductas de forma inconsciente, etcétera, etcétera. Eso coincidía además en una época política pues un tanto complicada, con el tema de la Guerra Fría y esa coyuntura que todos que tenemos cierta edad conocimos en su momento, ¿no? El problema de Vicary fue que como investigador pues estaba obligado a presentar sus resultados cuando le eran requeridos. Y la comisión correspondiente de investigación sobre publicidad en Estados Unidos le pidió en cierta ocasión los resultados. James Vicary nunca ofreció ni pudo ofrecer resultados de este famoso estudio de las palomitas y la Coca-Cola, más que nada, y lamento tener aquí que frustrar al oyente que lo haya escuchado durante años, porque nunca se realizó ese estudio. Jamás se realizó. Es decir, fue una de las fraudes científicos que, sorprendentemente, como otros muchos, han corrido, ¿no? James Vicary lo llegó a reconocer públicamente, que fue un fraude, pero él lo que sí argumentó es que él lo que quería demostrar era que el control de los comportamientos podía hacerse en un plano que ocurriera por debajo del nivel consciente, ¿no? Y en ese sentido él siempre se defendió diciendo que eso él cree que lo había conseguido por lo menos en haber llamado la atención de que los planos inconscientes de la percepción inconsciente podían afectar en las conductas, ¿no? Pero entonces eso es verdad, Antonio, la percepción subliminal existe y tiene sus efectos sobre la conducta. Exactamente, vamos a ver, la percepción subliminal existe. Si yo presento, nos vamos ahora ya a investigaciones serias en laboratorio, ¿no? Si yo presento en un estímulo durante, vamos a poner algo que prácticamente es imperceptible, 10 milisegundos. 10 milisegundos es mucho menos que un flash de luz. Es decir, yo pongo un estímulo de entre 10 milisegundos, prácticamente el 99% de las personas son incapaces de percibir visualmente, conscientemente, qué tipo de estímulo es. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Sí que puedo estudiar cómo ese estímulo afecta a una conducta posterior. Imagina, por ejemplo, que yo a una persona en el laboratorio le hago una tarea, lo que sean tareas de decisión léxica. Le presento unas palabras y les voy a decir que me digan si la palabra está vinculada con profesiones o está vinculada con animales. La palabra va a estar expuesta pues durante un segundo más o menos. Pero anterior a la presentación de esa palabra, yo voy a presentar durante 10 milisegundos otra palabra, que puede estar asociada o no. Por ejemplo, imagina que yo presento una palabra previa que es lobo. La presento 10 milisegundos. Y posteriormente presento otra palabra, que es la que va el sujeto a tener que clasificar como profesión o como animal, que es perro. Si yo presento lobo con anterioridad y presento perro, la velocidad de respuesta para decirme que perro es un animal es mucho mayor que si la palabra anterior no está relacionada. Eso lo que nos está demostrando es que la palabra previa, que es lo que se llama en psicología el prime, este tipo de trabajos son experimentos de priming, que se llama experimentos de facilitación,
Lo que está haciendo la palabra previa es activar determinados mecanismos subyacentes que están por debajo del plano de la consciencia, en el nivel inconsciente, y que están afectando a una conducta que sí que es consciente, como es la categorización semántica de otra palabra que se presenta posterior. Es decir, la percepción subliminal existe siempre que se garanticen una serie de condiciones. Y tenemos que mantenernos lógicamente alejados de lo que hacía Vicari, decir que esto es así porque es así, no, sino que tenemos que demostrarlo experimentalmente y tenemos técnicas en ese sentido. Vamos mal de tiempo. Sí. Lo que pasa es que no me resisto a preguntarte si realmente la publicidad subliminal entonces existe o no. Quiero decir, si por ver esa imagen expuesta en milésimas de segundo, luego eso te induce a comprar, que es una conducta muy compleja, ¿no? A ver, yo voy a hacer aquí mi opinión. Yo personalmente no lo creo. Pero se han hecho muchísimos trabajos en publicidad subliminal, en percepción subliminal, y si tú garantizas unas condiciones mínimas, es posible que en condiciones de laboratorio eso pueda tener una repercusión. En condiciones de compra, de consumo, yo tengo más mis dudas en ese campo. Estamos en Radio 3, en el tiempo de la UNED, y nos acompaña Antonio Crespo, profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. En este punto de tu explicación sobre los mecanismos conscientes y no conscientes, Antonio, vamos a plantear ahora la cuestión clave. ¿Hasta qué punto entonces actuamos, nos comportamos, tomamos decisiones de forma voluntaria y consciente, o por el contrario, y con bastante más frecuencia de lo que creemos, actuamos de forma inconsciente? Mira, retomo el ejemplo que puse al inicio de la experiencia con el brazo extendido, es decir, que movemos la mano y creemos que ese movimiento de la mano es debido a nuestra consciencia, a nuestra voluntad, ¿no? Hay un trabajo, he hecho este ejemplo simplemente porque es la experiencia que corresponde a un trabajo clásico en este campo de la voluntad consciente, que es el que ejecutó Benjamin Libet, ¿no? Benjamin Libet pedía a los sujetos, lo que he explicado, que estiraran la mano y flexionaran la muñeca, pero hizo lo siguiente: les midió mediante unos electrodos en el cerebro la actividad cortical que se produce cuando uno va a iniciar un movimiento, que es lo que se llama la disposición a la acción. Eso se registra mediante un electroencefalograma. Puso también unos electrodos a la altura de la muñeca para registrar el tiempo exacto en el que el sujeto iniciaba el movimiento muscular en la muñeca, y al sujeto también le pidió en un relojito, una especie de reloj que había allí con una manecilla, un segundero que iba moviéndose, en qué posición exacta aparecía el segundero cuando él subjetivamente creía dar la orden de movimiento de la muñeca. Lo sorprendente de todos estos trabajos son, frente a lo que la gente cree, la lógica que nos diría que la experiencia subjetiva del sujeto de mover la muñeca sería lo primero que hay en el tiempo y sería precedido por el potencial de acción cerebral y posteriormente el movimiento en sí. Que primero pensamos y luego actuamos. Exactamente, primero pensamos y luego actuamos, muy bien. Lo sorprendente fue que se descubrió que el potencial cerebral era anterior en el tiempo, en casi medio segundo, a la intención consciente que tenía el sujeto de desplazar la muñeca. ¿Qué es lo que nos está demostrando esto realmente? Lo que nos está demostrando es que en muchas ocasiones nuestra voluntad, el creer que estamos controlando una acción, es simplemente una ilusión, una falacia. Y lo único que tenemos ahí es que a nuestra consciencia ha floreado una idea básica de querer, en este caso, realizar un movimiento, cuando los mecanismos reales que controlan el movimiento se han producido con anterioridad a lo que es nuestra experiencia subjetiva. Ese es uno de los grandes enigmas de la actual neurociencia cognitiva. Es decir, a la consciencia accede con anterioridad la idea de tener la voluntad de mover el brazo, pero el movimiento del brazo ocupa mucho más tiempo. Como accede antes a la consciencia a esa idea, a esa voluntad, la experiencia subjetiva que yo tengo es que eso antecede, pero ya no solo que antecede en el tiempo, sino que es la causa del movimiento, cuando realmente a lo mejor las causas pueden ser de otro tipo, pueden ser internas. O sea que no somos ni tan libres ni tan conscientes. Exactamente. Bueno, al menos la neurociencia nos lo está demostrando en la actualidad.
Y nos lo demuestra además también estudiando otro tipo de alteraciones neuropsicológicas muy significativas. Exacto. Para desmitificar esto de que nuestros pensamientos son los que causan nuestra conducta y demás, existen en el campo de la neuropsicología, en el campo de las alteraciones, una serie de síndromes, de afecciones que demuestran cómo las personas realizan comportamientos de los que no tienen un control, ¿no? Hay un caso curioso, por ejemplo, que es el tema del síndrome de la mano ajena. Ese síndrome aparece en pacientes que han sido sometidos generalmente por tratamientos fuertes de epilepsia a una comisurotomía, es decir, separan el cerebro, los dos hemisferios cerebrales quedan separados mediante la sección del cuerpo calloso. Bueno, lo que experimentan estas personas es que una mano actúa bajo su control consciente, pero la otra no ejerce ningún control sobre esa mano. Por ejemplo, cuando se abrochan una americana, una chaqueta, con una mano, la otra a veces de forma automática empieza a desabrochar lo que la mano anterior había abrochado, como, ¿no?, si fuera otra persona. Como si fuera otra persona, más o menos, lo podíamos ver así, ¿no? O cuando uno hace una maleta, una mano está echando la ropa en el interior de la maleta y la otra, con la misma precisión, lo que hace es estar sacando la ropa de la maleta, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que está demostrando cómo determinadas actuaciones se están produciendo sin que el sujeto tenga un control cognitivo de las mismas. Es decir, sobre esa mano ajena, por eso se llama el síndrome de la mano ajena, el sujeto no tiene ningún tipo de control. Otro ejemplo también curioso son las agnosias visuales. Una agnosia visual es un déficit en el que el sujeto generalmente tiene muchas dificultades para discriminar formas, ¿no? Sin embargo, aunque tiene problemas para discriminar visualmente la forma, cuando le pedimos que interactúe con ella mediante agarrarla, la posición de la mano se adecúa perfectamente a lo que es la forma. Cogería un vaso, cogería un ratón de ordenador, un bolígrafo. Sin embargo, él no es capaz de verbalizarnos lo que es en esencia es la forma, no es capaz de discriminar formas. Eso lo que nos está diciendo es que por debajo del nivel de la consciencia sí que hay unos mecanismos que le permiten, por ejemplo, realizar ciertos actos motores, como coger el objeto, pero es incapaz de verbalizar, de saber realmente qué es ese objeto, ¿no? Y un caso curioso que me vas a permitir, que es el de la visión ciega. Este es espectacular y son personas que por intervenciones generalmente en lo que es la parte cerebral de la visión, el lóbulo occipital, el córtex visual, pues han perdido gran parte del campo visual, es decir, no son ciegos en ese campo. No pueden reportar ningún objeto que aparezca en ese campo visual. Sin embargo, es muy curioso cómo cuando, por ejemplo, les ponemos a lo largo de un pasillo con objetos dispuestos en el suelo, a pesar de que dicen que no los ven, tienen una extraordinaria habilidad para esquivarlos. Es decir, el sujeto no es consciente, no actúa dentro del plano de la consciencia el control de esa conducta, sin embargo, inconscientemente, dentro del plano inferior, el control motor del sujeto está perfectamente ajustado, ¿no? Casos curiosos, desde luego, que nos demuestran cómo el nivel inconsciente actúa sobre nuestra conducta. Yo sé que tú también quieres referirte, aunque sea muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, Antonio, al tablero Ouija. Sí, bueno, el tablero Ouija es una experiencia, unos trabajos que se hicieron hace unos años, que tienen que ver un poco que las personas realmente lo que tenemos la necesidad es de entender que nuestra conducta es racional y que somos los que decidimos si hacemos A o hacemos B, ¿no? Hay unos trabajos curiosos, a veces esto no es así, esto es lo que demuestra un poco los tableros de Ouija. Hay unos trabajos en los que dos personas se ponen frente a un tablero de Ouija, mueven la fichita esta con los dedos, y ese tablero de Ouija pues tiene unas imágenes. Entonces durante un periodo de tiempo que está sonando un sonido, que está oyéndose un sonido, se va moviendo la fichita y al final, cuando acaba el sonido, esa ficha acaba en una de las imágenes. La idea que tienen allí las dos personas, los dos sujetos, es que la ficha se ha movido voluntariamente donde ellos consideran que ha tenido que moverse, ¿no? Curiosamente, en algunos ensayos, en lugar de ser dos personas reclutadas por el experimentador, hay un compinche del experimentador. La otra parte no lo sabe, el otro sujeto no lo sabe. Entonces esta parte ya tiene instrucciones para que la ficha caiga exactamente en una posición, y lo consigue, ¿no? Cuando le preguntamos al sujeto ingenuo, entre comillas, hasta qué punto él considera que esa ubicación que ha acabado la ficha en el tablero Ouija ha sido decidida por él,
el 90% de las personas dicen que sí, que eso lo han decidido ellos y que están totalmente convencidos de que la ficha ha acabado sobre la imagen que ellos habían deseado. Entonces, esto, por concluir, porque sé que andamos un poco justos de tiempo, nos está demostrando que realmente nuestras acciones, aunque a veces creemos que dependen de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío, pues en muchas ocasiones están determinadas por mecanismos que escapan a nuestro control. Y la neurociencia cognitiva pues nos baja de ese pedestal. Nos está bajando poco a poco de ese pedestal. Nos está bajando poco a poco de ese pedestal. Bueno, tenemos que terminar, pero has traído un cuento árabe muy bonito que quieres leer y que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, bueno, la idea de este cuento árabe es de Somerset Maugham, de la obra de teatro de Shifi. Nos está poniendo un poco en un contrapunto entre lo que sería una doctrina de la libertad, de la voluntad consciente, frente al fatalismo, frente al predeterminismo, frente a que ya todo está decidido. Yo creo que tampoco debiéramos olvidar esta última perspectiva. Así que, pues os lo voy, con tu permiso y con el beneplácito de los oyentes, a narrar. Es muy breve. Había un mercader en Bagdad que envió a su criado a comprar provisiones. Al cabo de poco tiempo, el criado volvió temblando y dijo: «Maestro, justo ahora, cuando estaba en la plaza del mercado, fui empujado por una mujer que estaba en el gentío, y cuando me volví, vi que era la muerte la que me había empujado. Ahora te pido que me prestes por favor tu caballo, pues me voy de la ciudad para evitar mi destino. Voy a ir a Samar, y allí la muerte nunca me encontrará». El mercader le dejó el caballo y el criado se montó en él. Se marchó tan veloz como podía galopar. Entonces el amo, preocupado, se fue al mercado y vio a la muerte entre la multitud. Se le acercó y le dijo: «¿Por qué hiciste un gesto amenazador a mi criado al que viste esta mañana?». Y la muerte, sorprendida, respondió: «No fue un gesto amenazador, sino una terrible expresión de sorpresa. Estaba asombrado de verlo en Bagdad, porque yo tenía una cita con él esta noche en Samar». Muy bonito, Antonio. Bueno, el fatalismo frente al libre albedrío, ¿no? Exactamente. De acuerdo, bueno, pues aquí concluimos ya. Antonio Crespo es profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, especialista en atención y percepción. Muchísimas gracias por tus interesantes aportaciones a Sin Distancias. Muchísimas gracias, Maite, y a todos los oyentes.